boreal del sol está amenazando con no llegar a algunos lugares, pero aquí la luz de la información siempre está para ustedes. Buenos días, mi gente, dominicanos, dominicanas y todo el vivo que también cabe en este gran portal. Buenos días, señor Maquinini. Bueno, siempre haciendo el esfuerzo de, en viernes, hablar de cosas un poquito más suavecitas, pero es difícil con la agenda noticiosa del país. Reiterado saludo a los embajadores, con el añadido de que tienen que preguntarle al personal de sus embajadas qué significa eso de que el cuchicheo es lo que duele. Se lo voy a dejar de ese tamaño. Si la señora Bernstein está viendo el programa, el señor Rum, que le pregunte a su embajada, a sus empleados, qué significa en dominicano que lo que duele es el cuchicheo. Se lo dejo de ese tamaño, sus excelencias. Muy buenos días, Nelson Rodríguez. Buenos días, yo también saludo la presencia de los embajadores. Habrá tú de explicar, Pablo, en qué contexto le cabe el cuchicheo a la embajadora o a los embajadores. Yo precisamente, mi comentario de hoy en la emisión nocturna de Enfoque Final está referido no al cuchicheo, sino a los señores embajadores, principalmente a los Estados Unidos, que se enfoque en la agenda que trae de cooperación y que olvide esa preocupación y que los chinos, etcétera, etcétera, sino el rol de un embajador. Pero ya tendremos ocasión de saludar más de cerca a la señora Robin Bernstein y al señor embajador chino. Adisburgo se despachó con una prosa, el boreal, la luz. Pero realmente... es solamente enfilándome que estoy, yo le voy a dar lo suyo a ustedes. Yaquió ahí, yaquió a los Yaqui Núñez. Sentí. Sí, ella, es verdad, sí, que ella amenazó ayer que venía en onda poética. Realmente una mañana oscura, gris, fea en la capital del país y probablemente en mucha parte del territorio. Y venía de camino, señores, y ese día tan feo me recordó precisamente un día como hoy, 31 de agosto, pero de 1979. Hoy se cumplen 39 años del azote del huracán David a la República Dominicana. Hoy 39 años de David, el lunes 88 de San Zenón. Ese es el trío Matamoros, Ciro, Cueto y Miguel, que se quedaron varados en República Dominicana cuando azotó San Zenón, un 3 de septiembre de 1930. Pero le decía respecto a David, que es hoy, que es el nombre del pánico, del terror, de la devastación. Uno dice que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y esta mañana era la mente que me decía, hoy es viernes y pasa algo. Y es el terror, lo que resultó David, una devastación, un huracán de categoría 5, vientos de más de 240 kilómetros. Entró por ahí entre Jaina y San Cristóbal y como San Zenón también entró en horas de la tarde. Yo no sé dónde estaba, no, Adi no estaba en ningún sitio, me imagino. Ella que gateaba cuando... No, todavía, profesor. Bueno, pero Pablo de seguro estaba en algún sitio. Yo estaba en la capital del país, señores. No. Devastación, más del 70% de las redes eléctricas. O sea, ya tú eres ejecutivo de prensa en el 79. Hay gente que se mata sola. No, porque... Ese no es el tema. Ese no es el tema, pero hay gente que se mata. Ella solita. La luz, las redes, las comunicaciones, la agricultura. Recuerdo que Hipólito era el ministro de Agricultura, el secretario de Agricultura de Antonio Guzmán. Sí. Y yo proyecto esos años con la actualidad. Señores, los avances de la tecnología. Si en el 79 hubiese estado el internet, las redes sociales, yo les aseguro que la devastación, los daños materiales de David hubiesen sido menos de la mitad de lo de hoy. Entonces, es una parte positiva que nosotros debemos ver. Hemos avanzado mucho nosotros en prevención de desastre. Pero mucho. Bastante. No puedo olvidar, ahora que tú hablas de tecnología, cuando pasó el ciclón David, yo tenía una semana en Moscú. Entonces, cuando llegó la primera información
vía la agencia, ¿cómo se llamaba la agencia soviética? No era Novosti. Novosti era la editorial, Pravda. Pravda era el periódico. Bueno, ya le diré, pero el asunto es que la primera información decía textualmente: Baní y San Cristóbal prácticamente no existen. Y ustedes saben que yo soy banilejo, entonces a mí se me salieron dos cheles por ahí, con la agravante de que no era como ahora, que tú enciendes, entonces Skype o llamas por teléfono. Y te dicen con video. Estamos quietos, tranquilos. No, entonces yo tuve que esperar, pero días, más de una semana hasta que llegara la información. No, ha habido mucha devastación, sobre todo esos campos de Baní, las zonas Nizao, Don Gregorio, bueno, la familia de Vladimir, que era muy pobre ya, Vladimir Guerrero estoy hablando, lo perdió casi todo, y toda esa zona Nizao, Don Gregorio. Entonces imagínense lo que fue eso. Fue muy impactante, porque insisto, para los más jóvenes, ahora sí es verdad que se hicieron ciertas las palabras de McLuhan. Ahora sí es verdad que el mundo es un pañuelo, antes no. Bueno, tú me estabas pasando factura que yo ya estaba... En el 79. En el 79, en agosto, en los medios de comunicación. Y ahora que tú mencionas Nizao, a esa zona, yo estaba en el periódico El Sol. Y precisamente al día siguiente cogimos para esa zona. Yo recuerdo la fábrica de vidrio, era que estaba una cosa. Favidrio. La Favidrio, eso fue una cosa terrible. La impresión que yo me llevé de la capital a San Cristóbal, que nos llevó como 5 horas llegar. Salimos el día 1 de septiembre como a las 9 de la mañana y llegamos a las 3 de la tarde. Bueno, andaba yo con Nelson Marte. Cruzar el puente Lucas Díaz era una cosa para varones, sí. Bueno, para abusos. Eso fue terrible. Entonces, a nivel de medios de comunicación, nos quedamos ciegos. La única emisora que quedó en pie largo rato fue Radio Clarín. Incluso Radio Televisión Dominicana, que estaba ahí, creo que era Timo Pimentel. Okay. Porque, ¿qué hizo David? Y David no se paró frente a la costa sur dominicana y se quedó ahí. Y yo recuerdo la transmisión de Radio Televisión Dominicana que decía: el ciclón está detenido. No entendía eso. El ciclón ha cambiado bruscamente de ritmo y se metió para el país. Y recuerden, bueno, en un momento como ese, y en esos tiempos, lo que hacía la prensa era palabra de Dios, porque la gente no tenía esa plurinformación como en el día de hoy. No, y no hubo ninguna información. La labor consagrada de los medios. El país se quedó sin información. Y encima de eso, como dice el señor McKinney, vino la tormenta Federico. Ahí fue que 14 días consecutivos lloviendo sin parar. Uno decía, pero será el diluvio, llegaremos a 40. Pero mire, llegaremos a 40. Ese es un episodio de triste recordación para la República Dominicana. Tanto David como San Zenón, el de Matamoros, incluso dicen que San Zenón, septiembre de 1930, le tendió la alfombra al tirano Trujillo. Las alertas, tenemos alerta en Monteplata, La Romana, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Espaillat, también se esperan lluvias en La Vega, la provincia de Duarte, Samaná, en Barahona, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, La Alta Gracia, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Atomayor y el Gran Santo Domingo. Tempranito por lo menos está nublado. Entonces eso significa que usted tiene que andar con sus paragüitas. Que esto no pase a mayores, más en un momento en que uno recuerda momentos tan tensos. A veces los dominicanos somos muy temerarios, entonces es bueno que ante estas alertas, usted primero, si no tiene que salir, no salga. Si sales, hágalo con un paraguas y evite, si usted va para un río, por una montaña, para la playa, deje esa cosa para otro fin de semana, ya lo sabe. En el país, y ponme las imágenes de nuevo para que la gente vea la cantidad de agua que va a estar cayendo, como el mapa dominicano, mírenlo ahí, en esa zona, miren cómo va cruzando por ahí. Todo eso se traduce en agua. Vas a llover, punto. Y va a llover mojado además. Sí, no solamente que va a llover, sino que va a llover mojado. Cuidado, si usted no se enteraba. Escúcheme, señores, y se traduce en peligro. Esa advertencia que hace el COE a la gente que vive cerca de ríos y arroyos, a las zonas vulnerables. Se dice que el dominicano, tan amigo de un can, a veces ora para que llueva, y se deprime si no pasa nada. Esa temperatura, imagínense ustedes, final de mes, viernes, pero el asunto no está en la contentura, sino del otro lado.
del peligro que encierran estos malos tiempos. No, lo cierto es que nosotros somos, lo de un país especial, uno a veces tiene que creérselo, porque tú sabes, esos días en que está lloviendo terriblemente, las olas en el malecón, tú coges el vehículo y baja el alma periodística. Entonces al frente hay unos tigres jugando, dándose su dominó con su trago, y el mar, o sea, cayendo encima, inundación terrible. Entonces hay que ser dominicano para tener ese sentido de la vida. Yo siempre recuerdo en una de estas, creo que fue en George, que comunidades sufrieron mucho, y fue hubo una orden del presidente de entonces al ministro de las Fuerzas Armadas para que recuperaran un barrio que no voy a mencionar para no herir susceptibilidades de una provincia. Entonces de repente llegan las tropas a recuperar ese barrio, ¿no? Inundaciones. Entonces se encuentran con todos los hombres, o una buena parte de ellos, en el colmadón del barrio, tirando. Pero eran sus casas. Entonces tú dices, bueno, aquí tenemos un problema. Tenemos un problema. Pero mira, tú me das una idea. Con David, señores, hubo que tirar la guardia a la calle. Y a toda la gente de la margen de los Amas hubo que sacarla a golpe, a culatazo. La gente no quería abandonar su casa. Se habla de 2000 y tantas víctimas. Y después se proyectó, ay, Antonio Guzmán, gracias por tirar la guardia, porque se hubiesen contado por muchos miles los muertos, con lo que pasó después con David. La guardia en la calle, toque de queda, y eso lo viví yo. A culatazo limpio hubo que desalojar a la gente de las márgenes del río Ozama. Es decir, que a veces un poquito de garrote, un poquito de represión no cae mal. No estoy reivindicando nada. Pero eso matiza, Nelson. Tú no quisiste decir lo que dijiste. No, hay situaciones catastróficas de emergencia. Pero vamos a otros vientos. Vamos a otros vientos. Sí. Yo le tengo otro viento. No, decir, es importante decir que hoy hemos avanzado y muy mucho, pero ha sido a partir de nuestros errores. Esa práctica de que a partir de los errores vamos mejorando, de que los hombres como los pueblos solo aprenden sufriendo, es una máxima dolorosa, pero cierta. Recuerden aquello de la Mesopotamia en San Juan de la Maguana. Wow, eso fue tremendo. O sea, pasen revista a las tragedias que nos han ido fortaleciendo cada día más, pero a partir de los errores. Que es un error repetido en el país y es un tema que no hay forma de que transcurra una semana sin que uno tenga que tocarlo. Pido perdón por la ansiedad porque es viernes, pero es que a partir de ahí vienen tantas cosas. Con eso tiene una relación especial con la calidad de nuestra democracia. Yo estoy hablando de la rabalización institucional. Yo utilicé el término antes de ayer. Hoy es viernes, el miércoles hablábamos de esto. Entonces de repente el Centro Juan 23 nos recuerda que solo diputados hay 82 que se niegan a cumplir con la ley 311-14, que es la que crea el Sistema Nacional de Declaraciones Juradas de Patrimonio para la presentación de eso mismo, de la declaración jurada de bienes de un funcionario. Entonces tú dices, pero hay una ley que obliga, si usted quiere ser funcionario, tiene que hacer esto, por una ley bien escrita. Y ya esto llega a un exceso que entre los 82 está el hoy presidente de la Cámara de Diputados, el profesor Radamés Camacho. El Juan 23 hace la denuncia y entonces la respuesta del presidente de la Cámara es que él tiene mucho trabajo, que sigan investigando, que él tiene mucho trabajo. No, tú estás relajando, tú no dijiste lo que tú querías decir. No, pero si busquen lo que debe estar el corte por ahí. Los muchachos de CDN esa son lo mejor de lo mejor. Esa es la respuesta de una autoridad de la calidad del presidente de la Cámara de Diputados. Pero esto es solamente el cherry del helado, ¿no? Porque es que hay una serie de hechos que tienen que ver con la aplicación de la ley y que nos lleva, ahí está, ese es el momento. Pero vamos a escucharlo. A ver. Yo estoy en trabajo de comisiones hoy. Pero vamos a aclarar, pero decir que no han entregado su declaración de bienes, eso es muy grave. Que investiguen bien. Que tiene desde octubre del año pasado. Que investiguen bien. ¿Es por qué? ¿Es cierto, sí o no? ¿Es cierto, sí o no? Yo estoy en trabajo de comisiones hoy. ¿Sí, es cierto, sí o no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? No.
Pero si fuera esto como una cosa, una excepción, no. Es que aquí tenemos un problema serio del irrespeto. Yo llamo a rabalización institucional cuando el Estado pierde la capacidad de cumplir y sobre todo de hacer cumplir las leyes. Entonces ya tenemos la de patrimonio de los funcionarios, la ley, la 311-14. Pero no solamente eso, aquí hemos hablado días y días de la aplicación de la ley de migración. Nosotros hemos hablado de la aplicación del Código Laboral. Nosotros hemos hablado de la aplicación selectiva exclusivamente al Club de los Pendejos de la ley de tránsito. Y eso va por la vida. De repente, yo ahora me he dedicado a coleccionar fotos de automóviles en el polígono central de Santo Domingo sin placas. Entonces, los muy ricos andan sin placa. Sectores muy pobres andan sin cualquier cosa porque el padrefamilismo es un concepto sociológico dominante. Entonces, de repente, usted va buscando las leyes, el Código Laboral, la ley de tránsito, casi todas las leyes tienen una aplicación selectiva. Eso se llama rabalización institucional, debilidad institucional, y eso tiene que ver con la desconfianza del ciudadano hacia la clase política, la desconfianza del ciudadano hacia los valores de la democracia, y eso es lo que provoca que cuando Latinobarómetro se hace y se presenta, cada vez que se presenta Latinobarómetro, la valoración de los ciudadanos hacia la democracia es más baja. Hoy el diario Hoy sí decía, bueno, pero qué debilidad institucional, donde un presidente está pensando si va o no va, pero si usted tiene un impedimento constitucional, no se trataría de estar meditando. No, señores, yo tengo un impedimento constitucional. Igual, no andaría en un país que se respetara institucionalmente como a favor de los funcionarios actuales decir que esto es una enfermedad de nuestro sistema político. Un funcionario público teorizando sobre la Constitución y que sí que va a la reelección, y todo un equipo de juristas teorizando sobre... Eso es otra expresión de nuestra debilidad institucional, que es una debilidad institucional tan grande que está creando eso que yo llamo una crisis de los valores de la democracia. Que, señores, el nieto de un sátrapa que defiende la satrapía de su abuelo es el candidato emergente de mejor valoración en las últimas encuestas, al punto que ya consiguió comprar una cosa. Hay un partido que lo puso de candidato, creo que se llama PDI, algo así. Entonces ya el señor es precandidato de un partido reconocido ante la Junta, y usted lo ve bajándose de una jipeta para ir a una reunión en la Junta Central Electoral donde se iba a dar un respaldo a las iniciativas del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana. Adiós. Pero hay una ley que prohíbe el trujillismo, las prácticas del trujillismo. Ah, bueno, que si esa ley ya ha quedado obsoleta y se supone que si alguien somete un recurso al Tribunal Constitucional la va a declarar ilegal, ¿no? O sea, no aplicable. Muy posiblemente. Ahora eso no ha ocurrido. Entonces de repente vamos de menos a más. Yo sé que el trujillismo nunca se ha ido del todo, que por eso es otra conversación. Lo que yo quiero decir es que muy mal lo está haciendo la clase política dirigente de este país, la partidocracia terrible. Muy mal lo están haciendo los poderes fácticos de este país, para que este país, el ciudadano dominicano, el de Juancito Pérez Vidal alias Tito, esté mirando con simpatía al nieto de un sátrapa, insisto, que si solamente fuera un nieto, que defiende la satrapía. Entonces, qué mal lo estamos haciendo. Yo pido perdón porque hace 4 o 5 años yo dije, no, aquí se debería formar el Partido Dominicano de nuevo, y que venga un Trujillo que tenga 40% de intención de voto, a ver si nosotros nos ponemos de acuerdo. Además que traigan el féretro del tirano y lo pongan en San Cristóbal. Decía uno pensando que era imposible que esto ocurriera. Señores, ocurrió. Tenemos un partido dominicano con otro nombre y tenemos un nieto de un sátrapa que defiende la satrapía, creciendo como nadie. El precandidato
de mayor y mejor valoración entre todos los alternativos es ese innombrable. Y no tiene que ver con compra de votos, no, tiene que ver con la desilusión, con el vacío, con la decepción del ciudadano dominicano con su clase política y las élites económicas que también co-gobiernan. Se lo dejo de ese tamaño. Yo me río, iba a decir, oye, ¿quién habla? Porque ahorita yo hablé de una cierta dosis de represión y ustedes se alarmaron y los palos están pidiendo un Trujillo. No, pero él mismo pidió perdón. Se excusó. No, porque yo lo dije, no, aquí haría falta, como pasó con Franco, con el golpe de Estado del 81, intento de Tejero en España, o Pinochet en Chile, que fue lo que permitió que cristianos y socialistas se entendieran, hasta comunistas se entendieran. Entonces aquí yo lo decía para que nos pusiéramos de acuerdo, que se nos está cayendo institucionalmente el país. Pues señores, lo que yo dije como un exceso, como esas cosas que tú dices, ojalá, nunca en pura ironía, es una realidad. Ese es innombrable, está por encima de todos los precandidatos. Sí, pero déjame relativizar un poco tu alternativos, quiero decir. Porque no es verdad, Pablo, que es tan catastrófico nuestro atraso institucional. Al señor diputado Camacho, ¿qué llama? Sí. Que arregle su cuenta. Él dijo como que hablará en su momento. Hay 82, Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que ese estudio, que no es de Juan 23 solo, es de un programa de la Ucamaima. Ahora caigo en cuenta. Yo escribí 2 artículos en mi columna No Respondo de Diario Libre comentando ese estudio de la Ucamaima. Y resulta que una lectura propositiva de ese estudio evidencia que estamos avanzando en vez de retrocediendo. ¿Qué es lo que sucede? 82 diputados no hicieron su declaración de bienes, pero le hicieron 108, la cantidad más grande en los últimos tiempos. Y ese estudio, ya recuerdo por qué fue que yo escribí de eso, obvió algo. Por primera vez en la historia, señores, todos los funcionarios del gobierno hicieron su declaración de bienes. Entonces el estudio obvió eso. ¿Y de dónde viene ese número 82? No, son diputados. Los diputados, otros son los funcionarios. Los funcionarios gubernamentales. Casualmente, una de las personas responsables de ese estudio, a través de una tercera persona, reconoció, no que se fue un poco mezquino, sino que debieron consignar el dato de que todos los funcionarios del gobierno hicieron una declaración y que 108 diputados hicieron su declaración. La minoría, 82, no lo hizo. Donde hay reales problemas es en los alcaldes y en la gente de los distritos municipales. Pero ahí se entiende, hay gente no solamente que tienen poco que declarar, sino que todavía ni saben cómo hacer una declaración. Yo creo que esa es una culpa que no. Pero yo termino. La ignorancia no es una. Yo termino diciendo lo siguiente. Pablo está viendo el vaso medio vacío, yo lo veo medio lleno. Y alabo de ese estudio que precisamente evidencia que estamos avanzando. Y segundo, que esto en la vida es de luz y sombra. Entonces, la parte de la sombra es ese diputado y los otros 81, pero la parte de la luz es que la mayor cantidad, las 2/3 partes, hicieron su declaración y que por primera vez todos los funcionarios del gobierno hicieron su declaración de bienes. Entonces yo te diría que en el balaguerismo avanzamos, porque salimos de la satrapía en los 12 años. Entonces, el balaguerismo, por eso le llamábamos dicta blanda, pero hay un problema. Si aquí estuviéramos en arrabalización para todos, incapacidad del Estado de aplicarnos las leyes a todos. No, es que aquí hay un problema que iba a decir que en broma, pero con J, y es la aplicación selectiva de la ley. Entonces, ahí sí, o sea, ¿qué siente usted, señor, usted mismo, que es empresario, pequeña empresa, y le toca el anticipo? Usted sabe que si usted se retrasa en sus compromisos tributarios, pero automáticamente usted tiene una multa, pero de 24 horas. ¿Qué siente? O sea, ¿qué siente el ciudadano cuando es empresario pequeño o grande y tiene que pagar impuestos, pero con una eficiencia que yo soy una persona que siempre ha reconocido los avances de la DGI, es cada vez más eficiente, modelo en América Latina? Muy bien, Magín, bien, te felicito. Sí, pero ¿cómo se siente el ciudadano que ve estas cosas? Y ve otras cosas. La expresión es quizás no tan importante, pero se puede visualizar.
es la ley de tránsito, señores. Usted sabe lo que siente usted que la revista de su vehículo de 2 años o de 3 se venció antes de ayer y un señor se detiene y le quiere poner una contravención. Con razón, porque la ley dice que usted tiene que tener una revista. Entonces, en el momento que usted está conversando con un señor que le va a poner la contravención, pasan 17.8, porque hay uno que no merece el nombre de vehículo, por ahí, del servicio público, sin placa, pero ellos son padres de familia. Es decir, que si ellos son padres de familia, nosotros somos hijos de P. Entonces esto hay que tener cuidado, porque ¿qué está ocurriendo? Por ejemplo, para seguir un ejemplo que se puede ver, el manejar como locos. Hace 10, 15 años aquí estaban los padres de familia de las voladoras, entonces eran insufribles, no respetaban a nadie. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que aquí se ha instaurado el verbo bravear. Entonces ya los dominicanos, cada vez más dominicanos bravean conduciendo. Gente bilingüe con maestría. O sea, cada día tú te vas, bueno, yo voy a sobrevivir. Y cada día más personas entran a ese mundo rabalizado, que parte de la locura, que yo digo que Santo Domingo es un hormiguero pateado en el polígono central, una locura en el tránsito, tiene que ver con eso. Pero comenzamos hace 15 años que eran los padres de familia, que hacían el padre de familismo militante, los transportistas, que es una locura, la gente de Fenatrado y de Fenatrano, sobre todo la de Fenatrado, que ni siquiera porque las élites de este país han protestado ante todos los gobiernos, lo han podido meter en cintura. Entonces hay un problema serio porque además de rabalización institucional está una cosa terrible que es la aplicación selectiva y con qué rigurosidad de las leyes al ciudadano indefenso, al clase media, al señor que anda buscándose la vida con un negocito, con una empresita o una gran empresa también. Entonces yo quería hacer la advertencia porque ya estamos a un punto, señores. Aquí hubo un muchacho alocado que ejerce de loquito, que por divertimento, él es muy rico y su padre mucho más rico aún, se lanzó a una candidatura a síndico. Y aquí hay tanta decepción con la democracia representativa que ese muchacho sacó más votos solo en el Distrito Nacional, solo en Santo Domingo, que gente que tiene 30 años en política a nivel nacional. Y hoy, vuelvo y lo digo, el candidato emergente de los nuevos, que el único que está creciendo es un señor innombrable. Y no es que está comprando votos, sino no. ¿Y por qué la gente hace eso? Porque hay una decepción, porque no lo estamos haciendo bien. Y uno hace la advertencia ahora, porque el día que esta situación actual de cosas, a esta situación actual de cosas se le sume el problema económico, y ya dije ayer, nosotros desde el 2005 cogimos el camino, hace 13 años del 2005, y vamos, estabilidad macroeconómica, inflación controlada, la divisa bajo control, que se va subiendo chin a chin. El día que aquí también falle la economía, ya veremos. Lo dejo de ese tamaño, que es viernes. El tema de no cumplir con reportar económicamente para los funcionarios, y en este caso para los diputados, a mí me asombra, porque lo último que dijimos sobre esto era, como país, que se les retendría el salario. Miren, mañana nosotros vamos a tener una actividad, cuando digo nosotros es en el país, ¿verdad? Habrá una actividad, porque es el día en el que en República Dominicana se dejarán sentir grupos a propósito de los desaparecidos forzosos. En República Dominicana las cifras son cada vez más para atender porque el número de desaparecidos aumenta. Por ejemplo, nosotros tuvimos en el 2015 532 personas reportadas como desaparecidas. En el 2016, un número menor, pero no tiene que ver con la calidad, sino que el reporte final alegadamente del 2015, que fue un número muy abultado, no pasó balance de los que se habían integrado a sus casas en un tiempo rápido, que no terminaron en tragedia. 268 personas reportadas como desaparecidas en el 2016 y en el 2017 346. La angustia de vivir una desaparición forzosa, que se vaya de la casa a un ser querido del que tú nunca más sabes, es una despedida que deja un trauma, una etiqueta, un sello a una familia, como también ya eso llega a convertirse en un tema de sociedad. Yo pienso que como en otros acápites hay que comenzar a darle forma a la idea de que hay una unidad de desaparecidos, porque en República Dominicana hay las investigaciones, tanto en la policía
como en la fiscalía, pero digamos en la policía, de una manera muy característica, van siendo sustituidas por el próximo caso de impacto. Hoy hay un gran tema, todo el mundo está en eso, se comienza una investigación, pero ya mañana otro tema de interés, otro caso, va barriendo y llevando a una sutil situación de archivo el caso que supuestamente estaba en manos de todos. Eso pasa como con los más buscados. ¿Quién está buscando el más buscado? Cuando viene a ver, muchas veces no lo está buscando nadie y eso se ha demostrado, porque el más buscado aparece de la manera más absurda. Y así entonces hicimos una gran labor de inteligencia y el más buscado apareció. Con los desaparecidos ocurre algo similar. Se ha generado un abultado número de casos que no son continuados en la dinámica de dar una respuesta a las familias. No digo que la policía los olvidó desde el principio, sino que nos está tragando la logística. Hay que apelar a una unidad de desaparecidos, que es lo que está pasando en países de América Latina. Tenemos que compararnos con los que están más o menos cerca, que tienen una realidad así. Importa mucho el tema de la delincuencia, importa el narcotráfico, la inseguridad, aporta a todo eso que a final de cuentas es muchas veces por razones puramente delincuenciales, no porque había ni una situación política, que era lo que antes provocaba casos, no hay un pendiente de narcotráfico en todos, así que yo creo que hay una gran deuda con familias que no han recibido una respuesta. Mañana vamos entonces, 1 de septiembre a las 4:30 a dar el respaldo moral desde ya a la manifestación que en la calle El Conde se va a realizar a propósito de los desaparecidos. En República Dominicana, repito, hay que dar forma a una continuidad de estos casos con más responsabilidad, porque cualquiera podría pasar por un momento como ese y sentir un limbo que no le perdonaría a la sociedad, a los organismos de investigación, ni a ningún tipo de estrato que se supone debe de aportar a esa angustia. Bueno, Adisburgo caracteriza muy bien el drama de una desaparición forzosa. Es una suerte de vacío existencial. Una persona que no solamente que no sabe dónde está su ser querido o su familiar, sino que no tiene un lugar donde llevar flores, donde orar, ni siquiera una explicación, que es lo más grave, de por qué desapareció, en la mayoría de los casos. Hay ejemplos, es un tema muy vivo en países como México, como Chile y como Argentina, que pueden ilustrar muy bien al que desee enterarse de lo que significa una desaparición forzosa y cómo sus familiares más cercanos, los seres queridos de ese desaparecido, nunca se resignan a que lo perdieron y luchan permanentemente. Muchos han tenido la dicha, vamos a decirlo así, en países como lo mencionado, de poder encontrar 30, 40 años después a su ser querido, incluso de saber la razón, la causa y en qué circunstancias fue que desapareció. Entonces, ese tipo de actividad que no aparentan del día a día, que no aparentan como de la cotidianidad, hay que apoyarla e incentivar a que los mecanismos institucionales puedan ser efectivos para aclarar las desapariciones forzosas. Tú sabes, Nelson, vamos a terminar el programa, lo vamos a coordinar para terminar el programa con una canción que revela la dureza de ese drama, que es Desaparecidos de Rubén Blades. Con eso vamos a terminar el programa, porque ya bastante era. Hay un poema de León Felipe que dice aquello de que para enterrar a los muertos cualquiera sirve, menos un sepulturero. El drama de cuando no puede estar la familia, cuando no puede acompañar. Si ya ese drama de que para enterrar a los muertos cualquiera sirve menos un sepulturero, imagínense el drama humano familiar de un desaparecido. Pero ella sí que se ha encontrado, es la vicepresidenta, la vocero más autorizada de la Asociación de Industriales Dominicanos. Entonces, aunque sea viernes, vamos a hablar con doña Circe Almanzar. Vamos a hablar del sector productivo nacional, de los industriales, de la economía dominicana y de nuestros tratados de libre comercio, de las exportaciones. En breve, doña Circe Almanzar, que es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Adelante.
Continuamos y damos la bienvenida a la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, nos acompaña y la agenda espera. Muchas preguntas y relativamente poco tiempo. Bienvenida. Bueno, primero reconocer que este programa se engalana con ustedes. La verdad que es buena noticia ver comunicadores de tanto tiempo como ustedes que estén aquí. Gracias. Y me siento muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, realmente para nosotros la agenda está bien complicada, hay de todo. Por eso decía lo del relativo poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo, o sea, estamos inmersos en muchos temas, sobre todo que hay una iniciativa del gobierno de establecer algunas medidas para fomentar las exportaciones. Se estableció un plazo de un mes. En el plazo de un mes queremos tomar todas las decisiones que debimos tomar hace 20 años, pero nosotros como sector empresarial nunca decimos que no. Siempre estamos preparados, porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos es un mejor país, mejor productividad, mayor productividad y mayores exportaciones. Y ahí lo hicimos el trabajo. Bien, sí, no sé si por los lados de los camerinos tú estuviste oyendo al señor McKinney cuando él anunció que llegaba a ti y tiró un background amplísimo. No vi que mencionó el aspecto institucional. Yo te recuerdo a ti en todos los grandes hitos de la historia dominicana de los últimos años. De los últimos 15 años, no. Sí, por favor. Es una historia. Iba a decir, hay una serie de pactos, de acuerdos. Entonces, Circe siempre ha estado en el lado institucional o representando una organización o con un discurso de lo institucional. Entonces, te pregunto, como empresaria, como industrial, ¿cómo te sientes tú con los actuales mecanismos, las actuales herramientas del ordenamiento institucional? Ustedes tienen muchos problemas. Yo te digo, los transportistas de carga, para mencionarte uno. Pero además de eso, ¿qué ustedes sienten que le presiona y que no le permite fluir con naturalidad? Mira, yo creo que eso es precisamente uno de los aspectos más relevantes que afectan la competitividad. Aunque quizá es muy difícil tú puntualizarlo en una encuesta. Recientemente nosotros hicimos una reunión de los 25 mayores exportadores de la industria nacional. Wow. Hicimos una reunión con las cabezas, o sea, para escuchar sus planteamientos de cómo ellos, el gobierno nos dice, bueno, díganos qué ustedes necesitarían para exportar o triplicar las exportaciones de aquí a 5 años o 10 años. Entonces convocamos a esos 25 grandes empresas y sus cabezas y nos dijeron, el primer punto fue estabilidad en las reglas de juego. Impresionante, o sea, todos decían que el problema fundamental del sector productivo nacional y del empresariado en la industria nacional, porque no pasa así en otros sectores, es el cambio de reglas de juego. Todos los días nosotros bromeábamos en la misma reunión, dice, ahora mismo deben estar creando una regla nueva. O sea, nosotros primero tenemos demasiados trámites, demasiados aspectos que involucran la cadena. Nosotros hicimos un levantamiento que lo vamos a dar a conocer próximamente, porque es también para que podamos resolver varias trabas burocráticas, sobre todo permisología, que en el sector de alimentos y bebidas, por ejemplo, nosotros tenemos que obtener aproximadamente 130 permisos. 103. Y con todo lo que se ha trabajado. Permisos con ese concepto y procedimientos. Permisología, porque se ha teorizado mucho sobre eso. Y se ha hablado eso mucho... no ha mejorado. O sea, eso es mucho demasiado, pero en los últimos 15 años eso no se ha mejorado. No, para nada. Se ha agravado. Para nada. Cada vez que creamos una entidad nueva o que creamos algo, se crea una burocracia. No se ha avanzado en una ventanilla de la exportación. Pero es que no es ventanilla. Óyeme, las ventanillas sí, perfecto, pero maravilloso. Ventanilla única se ha aplicado en algún lugar. Sí, y en aduanas está avanzando mucho. Pero aduanas. Yo le decía, no es la ventanilla. ¿Por qué nosotros necesitamos 7 permisos para una sola materia prima? Si yo tengo una institución que es la que debería regir esa materia prima, por ejemplo, ese producto es un producto químico, por lo tanto un producto químico puede generar algún tipo de explosivo o algo, se puede fabricar para otra naturaleza, pero supongamos que es una industria que hace un producto que todo el mundo sabe, porque este país es pequeño, esto no es un país tan grande,
que todo el mundo sabe que produce esos productos, importa ese material. ¿Cuál sería el ministerio que debería encargarse de dar la autorización primero? Armada, primero, porque yo tengo que cuidar la seguridad nacional por encima de todo, ¿verdad? En otros casos sería salud pública, pero homológame los demás. Homologa, ¿por qué una institución? No es el problema del retraso, sí. Que ayer precisamente yo estaba reunido con un altísimo funcionario y él me decía que ahora está haciendo una revolución en la institución porque está sorprendido del problema del retraso y me llamó la atención del sector productivo, sobre todo en el año de las exportaciones. Pero es que hay una mentalidad de generar, de crear trabas que no necesariamente con la intención, porque yo no creo que sea con la intención, pero no se dan cuenta que cualquier traba en un proceso te saca de competitividad. Estamos en un mundo demasiado rápido. Claro. Y eso no se entiende. Y entonces nosotros, por ejemplo, es verdad, el transporte es un problema, es costoso, pero tú como autoridad resuelve también estos problemas. O sea, nos hemos enfocado también mucho en temas que son muy trascendentales, pero cuando hicimos ese levantamiento nos dimos cuenta, pero por eso es que también no somos competitivos. Y la farmacéutica es mayor, porque las industrias farmacéuticas sí. Son como 250. Con la agravante de nuestros tratados de libre comercio, que te voy a pedir que nos digas cómo van esos tratados en los hechos, porque el año de la exportación, ya entramos en septiembre, mañana, el balance de los industriales. Hemos mejorado, ¿qué ha pasado para bien o para mal? Se supone que cuando se declara un año con un tema, se le presta prioridad prioritaria número 1, number 1, a eso. Ya en agosto, van 8, vamos al 9. ¿Qué ha ocurrido? ¿Hay alguna iniciativa? Último día de agosto. Exacto, ¿alguna iniciativa ha dado resultados? Yo le agrego a eso. El balance, sí. Obvio que afecta a la competitividad, todo lo que tú has dicho. Entonces, hay sectores o figuras dentro de sectores que critican el Tratado de Libre Comercio, el famoso DERECAFTA, que se vendió como la panacea. Hay otros incluso que creen que debe ser revisado y los más radicales dicen que debemos nosotros salirnos de ahí. Entonces, completando el balance de ese gran logro que se vendió al país. Mire, en primer lugar, yo creo que el haber declarado el año del fomento de la exportación ha sido positivo, porque fomento de la exportación quiere decir tomar las medidas necesarias para fomentarla. Yo tengo fe y esperanza de que todo este trabajo que hicimos arduamente durante un mes para llevarle propuestas específicas al gobierno, pues dé sus resultados y se tomen las medidas necesarias. ¿Y en 8 meses qué ha pasado? Bueno, ellos han hecho varias mesas, se han hecho algunos aspectos, pero en los últimos 2 meses realmente se pusieron el punto en las IES y nos pidieron exactamente las medidas que nosotros entendemos. Las 90 y tantas propuestas que ustedes hicieron, ¿en qué está eso? Se aprobaron esas 90 y tantas y faltan por aprobar algunas 25 que tienen que ver más con aspectos de Hacienda y temas impositivos. O sea que ha habido algún tipo de mejoría, ¿se puede decir? Pero son aprobaciones de medidas, ahora hay que ejecutarlas. Entonces ahí está el tema, porque la voluntad y la ejecución es lo que determina el camino. Pero el DERECAFTA, primero yo entiendo que en estos momentos nosotros debemos ser muy cautelosos con hablar de todo lo que tiene que ver con cambios en las reglas de juego del libre comercio, porque es como darle en bandeja de plata a los Estados Unidos, al presidente Trump, lo que él está tratando de promover. No creo que le haya afectado el DERECAFTA como le afectó el NAFTA y realmente estas son situaciones diferentes. De hecho, la balanza comercial es totalmente deficitaria para nuestros países comparado con Estados Unidos. Recuérdense que el DERECAFTA fue nada más y nada menos que la apertura de nuestro país o de nuestras aduanas, de nuestro territorio libre de arancel de todos los productos americanos, porque nosotros lo teníamos para allá. O sea, yo te di todo esto tanto tiempo, tú me tienes que dar eso a cambio. Y esto definitivamente iba a afectar a la República Dominicana, claro que iba a afectar a la República Dominicana, pero el argumento era que si nosotros exportábamos tanto,
íbamos a dejar de exportar si otros países hacían el acuerdo de libre comercio y nosotros no, y tuvimos que ajustarnos. No quedarse fuera de la fiesta. Nadie sabe lo que pudo haber pasado. Yo no soy quien para decir, porque a lo mejor hubiésemos tenido un efecto muy negativo, pero lo que sí entiendo es que definitivamente los resultados están ahí. Estados Unidos, cuando hace 12 años teníamos una balanza equilibrada. Ellos importaban a nuestro país lo mismo que nosotros exportábamos allá, más o menos equilibrado. Ahora nos llevan 10-1. 10-1. Pero nosotros creo que la balanza está negativa con todo el mundo, menos Haití. ¿Cómo son las relaciones? No, el Caribe también. Y de hecho, algunas pequeñas islas del Sí, la estrategia Caribe. de nosotros tiene que ir muy por fortalecer nuestras exportaciones del Caribe. Lo que pasa es que cuando yo estudiaba agronomía hace todos los años del mundo, se decía, ¿cómo es posible que nosotros no exportemos a esas islitas que no tienen ni agua y no producen nada? Oye, han pasado todos los años del mundo y seguimos en lo mismo. Pero quería destacar lo de Haití, porque lo cierto es que es ahí donde la diferencia es mayor. Es un mercado importantísimo para nosotros. Las relaciones comerciales con Haití, la balanza comercial como está, la débil institucionalidad haitiana hacia República Dominicana. ¿Cómo es hacer negocios hoy con Haití? ¿Cómo está eso? Es complejo, porque realmente Haití tiene, yo diría que nosotros... si nosotros tenemos problemas de cambio de reglas de juego, ellos tienen como 20 veces más problemas de cambio de reglas de juego, pero también de no aplicación de las reglas, que es mucho más. O sea, no tienen una débil institucionalidad. Y realmente, o sea, hay muchos intereses encontrados, hay sectores empresariales que tratan de promover importaciones de otros países y ponen trabas a nuestro país. Hay otros empresarios que entienden que hay que promover la industrialización en su país y por lo tanto deben establecer incrementos arancelarios en su país para que se genere mayor productividad. Y eso no está mal, no está mal. Mientras no nos den un tratamiento diferenciado o negativo frente a otro país, ellos pueden producir y fomentar su producción, porque es un país que nosotros tenemos que cuidar, que ellos realmente se recuperen económicamente. Ahora, es encarecerle la alimentación al pueblo. O sea, si tú tienes un problema de pobreza tan alta, el tú poner trabas a la importación de un país donde tú tienes mucho menos costos para entrar en el mercado local, estás encareciéndole esos productos a la población. Y en realidad tienen que verlo como algo más integral. Nosotros hemos tratado de ayudar a las aduanas a que se fortalezcan las recaudaciones, porque nosotros sí eso empujamos, que se cobren los impuestos. Porque a nosotros no nos conviene que no se cobren los impuestos de lo que se exporta hacia allá. Porque eso lo que crea es primero, no le crea poder adquisitivo a la gente en Haití, no nos conviene. No genera mayor ingreso a la población de Haití. Pero también eso hace que tengamos mucho más recelo de los haitianos contra nosotros, y eso no está bien. Circe, las reglas del juego. En unos casos se cambian muy rápido, pero en otras permanecen estáticas. El Código Laboral es una legislación clave. No sé en qué punto se está, porque su modificación, la discusión comienza, se paraliza. Creo que ahora está en un limbo porque todo deriva en que la cesantía, dice el sector. ¿En qué está lo del Código Laboral? Y si ustedes realmente creen que ya está un poquito atrás. Lo hemos dicho hace tiempo, y de hecho desde que lo dijimos ya han habido reformas en prácticamente todos los países de Europa. Han habido reformas en muchos países de suramericanos y latinoamericanos. La mayoría de los países han hecho reformas a sus códigos laborales. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de un tema de costos, sino también de flexibilidad y de adaptación a las nuevas reglas de mercado, de trabajo. La gente ya es más productiva trabajando en su casa a veces. Hay cambios, señores, la gente cambia. Yo estaba en un curso con empresarios de otros países y decían, porque por ejemplo había empresas multinacionales que estaban en Argentina radicadas,
que ellos tienen una política de que 2 días a la semana trabajan desde su casa la gente. Y yo decía, pero eso es como un incentivo. No es un incentivo. Es que son más productivos, o sea, se concentran más en un momento en que tú lo necesitas. No se puede hacer todo el tiempo porque tú aíslas y entonces no te comunica, pero sí lo puedes hacer 2 veces a la semana para generar mayor concentración, mayor productividad. O sea, hay cambios en la forma de trabajo y eso se tiene que adaptar. Señores, todavía nosotros tenemos el día domingo obligatorio como feriado. Y eso es algo inclusive hasta inconstitucional, porque yo no le puedo decir a un adventista que el sábado no sea su día libre. ¿Entiendes? O sea, hay cosas que estamos llegando a niveles en que no nos damos cuenta de la rigidez que tienen. Las reglas no pueden ser tan rígidas. Ahora, hay aspectos que solamente se van a resolver con voluntad política del Poder Ejecutivo, de un gobierno. Si el gobierno no establece la línea de acción para el tema de la cesantía, no vamos a estar en nada, porque ellos dicen que son árbitros, pero somos 3 partes. Si tú tienes 2 partes que están que tienen una posición diferente y la otra parte dice que es árbitro, ¿cómo se va a tomar la decisión? Pero la crítica mayor sería a esa indecisión del Estado. O sea, sí. ¿Qué piensa el Estado de esto? Hay un lío con lo que nos separa muchísimas veces, lo de la cesantía, ¿no? O sea, personalmente creo que tú no puedes arrebatarle conquistas al trabajador. Es una discusión. Sí, pero es una discusión periodística de una ejecutiva. No, quien tiene la última palabra, señor gobierno, ¿qué usted piensa? Y a partir de lo que usted piense, lo que sea, aplique. Nosotros estamos en el peor de los mundos, que es en el peor del laissez-faire. Mientras tanto, se afecta precisamente esto de las exportaciones, que es una gran preocupación. Pero volviendo al código o siguiendo... se afecta el salario, Pablo. Tú sabes que lo que pasa es que el mecanismo que está establecido de la cesantía, lo que está es presionando a la baja del salario. Porque la gente cuando va a aumentar, incrementar el salario de los trabajadores, piensan que el pasivo laboral le aumenta. O sea, estamos hablando de que cuando tú pagas una cesantía, estás pagando con el último salario. Entonces eso genera mucha presión para el incremento salarial. Esos asesores. Eso es así. Pero esos asesores que tiene el empresariado brillante. Pero es para el porvenir. Sacan argumentos, hermano Nelson, debajo de la tierra. Pero, perdón, siguiendo en el código... Eso yo nunca te voy a convencer. En el código laboral, aquí tenemos un asunto de que hay sectores, sobre todo, por ejemplo, en la agropecuaria, en la agroindustria también, que hay una dependencia terrible de la mano de obra extranjera en gran medida indocumentada. Está el asunto de que la ley, el código laboral manda el 80-20. Eso no se cumple para nada. ¿Cuál es la situación real? ¿Qué tan dependiente es el sector agroindustrial de esa mano de obra? Porque la agricultura en sí, una dependencia terrible. Hay 5 o 6 rublos que sin mano de obra extranjera ilegal no son rentables. En el caso de los industriales. No, en la agroindustria se cumple totalmente, o sea, no hay, ni siquiera ya en el sector de azucarero. O sea, ya ni siquiera en el sector azucarero, que era donde más se veía la posibilidad de que la mano de obra superara el 80-20, el 20, ya se han regularizado. O sea, no hay problema, ya la mano de obra, si bien es extranjera, está regularizada. O sea, está residente en el país y ya es, no es que no sea dominicana. Yo creo en el 80-20. Todos los países tienen sus reglas. Todos los países tienen sus reglas. Algunos tienen 70-30, otros tienen 90-10. Otros la tienen y no la aplican como nosotros. Entonces, que la tenemos, pero no la aplican. Pero ese es el punto, Pablo. O sea, ahí es que está, se aplicarla. Ahora, hay disposiciones que sí tienen que ser más flexibles. Tú tienes que, por ejemplo, en el caso minero, nosotros nos quejábamos al principio, ¿se recuerdan? Cuando llegó la barrigola aquí, que todos eran peruanos. ¿Ustedes recuerdan? Hay que darle la oportunidad a esas empresas, por ejemplo, que vienen de nuevos mercados, que vienen a traer nuevo capital humano, durante un tiempo capacitar al personal local. Ahora mismo ya el 90% de todos los trabajadores de Barrigol son dominicanos. Y eso es bueno porque es una transferencia de conocimiento. Entonces hay algunas especialidades, algunas excepciones que se dan,
que tienen que tener la autorización y hay que establecerlas claramente. Ahora, la construcción, ¿qué es lo que pasa con la construcción? La construcción lo que tiene que ser es que si tú vas a depender de una mano de obra haitiana, tú tienes que formalizarlo, regularizarlo. Pero la rentabilidad... Porque en la medida en que tú lo regularices, pues entonces tú no vas a tener argumento. Porque ellos dicen, es que no tengo un dominicano que quiera hacerme ese trabajo. Pero perfecto, regularízalo. Tan pronto lo regularices, pague su seguridad social, entonces hablamos. Circe, hasta ahora hemos discurrido en esta mañana en aguas mansas, con el viento a favor. Te ha servido con la cuchara grande. Vamos un chin para lo hondo. El asunto de la modificación constitucional. El día pasado alababa yo lo que dijo el presidente de Ángel, creo que Hoyo, no sé. Raúl Hoyo. Y dije, se manejó con mucha elegancia con el tema de la reforma constitucional, de la posible reforma. Y criticaba que Campos de Moya habló que la Constitución establece los cánones para la reelección. Se metió para la reelección. Y yo decía, lo que decía el joven de Ángel, la Constitución no debe tocarse tanto, etcétera, le quedó bonito y todo el mundo sabía a qué se estaba refiriendo, pero Campos de Moya habló de la reelección. Entonces estoy obligado a preguntarte de las dos cosas. La reforma constitucional, tanto que se toca la Constitución, y una eventual reelección. Miren, primero yo me siento muy orgullosa de Campos de Moya porque realmente a veces uno tiene que trazar la raya de pizarra. Y hay momentos en que uno tiene que fijar posición. Jugársela, como dice la gente. Y yo creo que mi presidente fue totalmente, fue muy directo. Eso es lo que piensan los industriales, punto. Es lo que piensa la asociación. Ahora, no es el sentir, porque no lo hemos discutido a nivel de todo el sector empresarial, pero eso es lo que sí. Pero no por un tema, pero es precisamente por lo mismo que dijo Raúl Hoyo. Es porque nosotros no podemos seguir ajustando nuestra Carta Magna, nuestra principal ley, a los intereses particulares de alguien. Cada 5 años, cada 4 años, cada 3 años. Entonces, eso lo que hace es dar un mensaje de falta de institucionalidad. No dar un mensaje, no. Eso es una señal clara de falta de institucionalidad. Y la preocupación no viene por la gestión del presidente Medina. Es que él puede ser el mejor presidente actualmente. Y de hecho nosotros tiene muchísimos logros. Y el mismo Campos de Moya había hecho un recuento de todas las cosas positivas que se habían dado en estos últimos... Bueno, la pregunta era 6 años, no de los 2 años, eran de 6 años, pero él hablaba de eso y hay muchísimos logros y yo creo que el legado es impresionante. Ahora, no es Danilo Medina, no es Juana de los Palotes, no es la institucionalidad. Y para el sector empresarial, ahora mismo no puede ser un tema, porque es que está prohibido claramente hablar de reelección del actual presidente. Está establecido en la Constitución. No puede ser parte de la discusión, porque tú no tienes cómo hablar de algo que ahora mismo es totalmente prohibido. Entonces, en un sector, es como si tú empiezas a hablar yo voy a poner un negocio de droga, guardando las distancias, por ejemplo. Pero... Yo no puedo hablar de eso, porque está prohibido. Entonces, tenemos que también, y él reaccionó, inclusive le llamó la atención a los medios, dice, dejemos ya esto. Él reaccionó bastante airado, pero yo creo que ese es el punto. No podemos hablar, estoy hablando ahora, y vamos a seguir hablando porque realmente es un tema de morbo, se genera un morbo. Hay otro tema importante, se habla cada cierto tiempo, cae el tema de la necesidad del pacto fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Sería bueno saber en dónde está en este momento la posibilidad del pacto fiscal y sobre todo qué piensan los industriales del tema de la revisión de las exenciones. Porque uno notó que cuando el gobierno sacó aquella infografía donde decía el porcentaje del PIB que estaba comprometido con las excepciones, el empresariado le bajó la pesada y huyóse el señor gobierno.
huyó, si más nunca se habló. La situación actual. ¿Y qué opinan ustedes de esto de la revisión una por una, porque hay unas muy útiles, las exenciones, por favor? Bueno, primero no va a haber pacto fiscal en este gobierno. O sea, a pesar de que lo determina la ley, nosotros tenemos la seguridad porque se nos ha dicho claramente que no va a haber pacto fiscal ya en lo que queda de gobierno. Nosotros sabemos que eso se hace a principio de un gobierno, no sé. Es muy difícil que tú lo hagas a mitad de un gobierno o al final de un gobierno, porque es que esos son temas que es parte de un plan de gobierno y entonces normalmente se hace al principio. Que fue lo que pasó en el 2000, pero no se pudo llegar. Ahora, nosotros tenemos una reformita fiscal todos los días. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Explícanos eso. Todos los días tenemos una reformita fiscal porque el director de Impuestos Internos es una persona muy aguda. Y la verdad nosotros lo hemos apoyado mucho y lo seguiremos apoyando en todo lo que tiene que ver con mecanismos para controlar la evasión. Y yo creo que en los últimos 10 meses más o menos hemos estado revisando aproximadamente 25 normas que cambian algunos aspectos de la forma en que tú tributas. Algunas causan un impacto en las recaudaciones muy importantes. ¿Están cambiando o es que el impuesto interno está aplicando cosas que no se aplicaban porque estaban en la ley? Está aplicando, pero claro, la forma de aplicarlo tiene diferentes formas. Una ley te da la posibilidad de tú aplicarla de diferentes formas. Y hay modelos. Entonces, por ejemplo, tú puedes establecer el cálculo de la base de un impuesto de formas diferentes. Por ejemplo, con el precio del libro o con el precio en el mercado. Y ante la tan alta evasión fiscal que hay en el país, Impuestos Internos ha buscado la manera de, con la ley en la mano, exacto, no ha violado, evitar esa claro, terrible evasión. ¿Sería eso? Algunos casos no es evasión. U otra cosa. Es cambio de metodología que promueve mayor recaudación. Por eso nosotros a veces nos quejamos un poco porque es que lo que pagamos siempre somos lo que pagamos y entonces el sector industrial, que es el que representa a todos estos sectores, termina más cargado. Me imagino que el tema de la informalidad es una gran preocupación para ustedes. La informalidad es grave. Nosotros siempre hemos dicho que es un problema serio y de hecho un 18% de ITEVIS que pague una empresa y la otra no lo pague te saca de competencia. O sea, nada más con el 18 de ITEVIS. Entonces, nosotros vamos 2 veces a la semana a la DGI, con decirte. Ya son en llave de Magín. Ya toda la vida yo he sido en llave de Magín. Bien, o sea. Sí, cuando uno habla con una persona de su sector, un ente fundamental, hay mucha sustancia y el tiempo se va sin uno darse cuenta. Sí. Estábamos tentados de pedirle un anticipo, una prórroga a la producción, pero estos son más duros que Magín. Le dicen que no, que ya no hay más chance, que acabemos aquí. Pero finalmente finalizando, la ley de lavado, contra lavado de activos, le ha afectado, es muy rígida, ha afectado la marcha de la producción industrial, el sector productivo, porque se la pone en China en algunas cosas. Con toda afectó, sobre todo la incertidumbre en el cambio, el año pasado afectó bastante, pero los reglamentos aclararon muchos aspectos. Yo creo que ha fluido bastante. Hay otros sectores que lo han sentido más que nosotros, sí. Los dealers de autos, o hay otros inmobiliarios, pero en el sector formal es muy difícil que afecte si tú tienes las reglas claras. Yo creo que ya se aclararon en el reglamento una serie de aspectos. Y lo que sí, el manejo de efectivo es un tema porque realmente la Constitución no prohíbe que tú te manejes en efectivo. Lo que te dice la Constitución es que tú tienes que, o sea, la moneda es el peso dominicano y el manejo de efectivo no es ilegal. Entonces eso ha generado un poco de traba. Pero como fue un mandato del imperio, se aprobó en 72 horas. Gracias, Circe. El placer de siempre. Qué bueno conversar con alguien con quien usted puede tener diferencias, pero se dan estas conversaciones
de tanta información. Pero si hablamos de música no tenemos debate. diferencia. Eso es lo que hay que hacer. Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, nos ha acompañado. Continuamos. Señores, nos levantamos en esperanza justamente porque el hospital comunitario ahí ha sido el tormento de quienes esperan que las inversiones lleguen. Mucho más después de que alegadamente el gobierno erogara unos recursos que no han servido ni para cumplir con una planta de procesamiento que supuestamente era parte del plan como para las debidas remodelaciones. Así que tenemos en directo a Eduard Peña desde Esperanza, Mao. Buenos días. Muy buenos días a ese equipo desde los estudios, Adi, Nelson y Makini. Gracias, muy buenos días. Nos encontramos desde el subcentro de salud del municipio de Esperanza y precisamente hace unos días se realizó una actividad y un encadenamiento por parte de dirigentes populares de aquí, miembros del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, y dándole seguimiento a ese tema nos encontramos precisamente con Rubén Mercado aquí, quien es dirigente del Falpo del municipio de Esperanza, y él nos va a hablar de esa problemática que ha continuado aquí en el subcentro de salud del municipio de Esperanza. Bueno, buenos días. Aproximadamente hace 10 años a este subcentro de salud materno-infantil del municipio de Esperanza se le aprobaron unos 48.8 millones de pesos más unos 10 millones de pesos adicionales, y a la fecha, después de 10 años, todavía el hospital se encuentra en estado deplorable. Se han realizado muchísimas actividades pacíficas, muchas jornadas de lucha, como son encendido de vela, encadenamiento, para dar al traste a ver si las autoridades nos entregan nuestra obra completa. Lamentablemente las autoridades se han hecho de la vista gorda y no han querido resolver la problemática. ¿Ha continuado el problema? ¿Ustedes se han acercado a las autoridades? ¿Han hecho algún tipo de comunicación aparte de las protestas? Sí, aparte de todas las protestas que se han hecho, todavía la semana pasada se convocó una reunión en el ayuntamiento vía la alcaldesa, vía el gobernador, para ver cómo se vializaba y se subía a la capital, a donde los ministerios, específicamente 4 ministerios, salud pública, deporte, obra pública y INAPA, que son más parte de los males de nuestro municipio, y ellos vinieron, hicieron un levantamiento, pero al fin y al cabo se quedó en levantamiento. No han querido resolver ninguno de los problemas del hospital. Muy bien, hemos conversado con Nelson Mercado del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, pero también está con nosotros el licenciado Fernando Hernández, quien es parte de este proceso de lucha para que esta situación se corrija en el subcentro de salud de Esperanza. Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Sí, como decía el compañero Rubén Mercado, acordamos con las autoridades darle un compás de espera, a ver si es posible que ellos puedan gestionar para resolver los principales problemas del municipio de Esperanza. Y entre ellos está la problemática del hospital. Esto está en estado de emergencia. Esto realmente es un cementerio de hombres y mujeres vivos. Aquí no hay planificación, aquí no hay especialistas, aquí no hay medicina, aquí no hay camas. Es decir, definitivamente, además, la situación higiénica del hospital, yo pienso que llegó la hora de que las autoridades, el Ministerio de Salud Pública asuma su responsabilidad y cumpla con lo establecido en la Constitución de la República, que establece entre ellos que el Estado dominicano está en la obligación de garantizar la salud al pueblo dominicano. En estas condiciones no es posible accesar a la salud, y eso no puede ser un privilegio. El derecho a la salud es un derecho fundamental, un derecho humano. Por eso nosotros, como Asociación Dominicana de Profesores y como grupos sociales, estamos demandando del gobierno y del Ministerio Público que vengan en auxilio, sí, de emergencia al municipio de Esperanza para que culmine con esta obra tan importante para los habitantes del municipio. Muchas gracias, licenciado Fernando Hernández. Unos segundos finales quiere Nelson Mercado. Bueno, de antemano agradecerle a los medios de comunicación de CDN por darnos el apoyo para que nuestra comunidad al fin y al cabo llegue el hospital, el subcentro de salud a nuestro municipio. Muchas gracias. Bueno, aquí están parte de estos dirigentes populares y dirigentes comunitarios que también están pidiendo que estos problemas se resuelvan. Así es que retorno con ustedes a los estudios. Y muy buenos días, Adis, Pablo y Nelson. Con nuestra gente de Esperanza en Mao, estamos con ustedes y vamos a ayudarles a echar este pleito hasta el final. Vamos a una pausa. Ahorita la señal tecnológica no nos permitió
completar el panorama de Domingo Sabio y los entornos de la Barquita, tenemos a Daya Sena de nuevo. Daya, buenas. Muchísimas gracias, nueva vez haciendo este otro contacto para ver cómo se encuentra justamente el panorama de lo que sería ya a partir de varios meses el nuevo proyecto de Domingo Sabio que implementa el gobierno de la República Dominicana a través de la urbanización de los entornos también de la Barquita, pero aquí se han dado ciertas complicaciones con los residentes y una de estas es que han tumbado algunas de las casas los militares y también representantes de urbe sin darle el dinero significativo que entienden los residentes cuestan estas residencias. Nosotros vamos ahora a conversar con uno de los jóvenes que ha sido afectado por estas medidas también de desalojos y traslado de las casas. Buenos días, ¿tu nombre, mi amor? Janeiro Mato. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado con tu residencia? Porque yo estaba trabajando, luego vine de la calle, cuando vine yo lo me he tumbado, la esquina allá entre y medio. Nadie habló conmigo de tumbar los míos, porque yo por lo menos tienen que esperarme a mí y pedirme permiso a mí para que yo decida si pueden sí o no, ¿tú me entiendes? Porque queremos que haya un acuerdo antes de tumbar los míos. Pero esa gente conmigo nadie habló ni nada. Yo cuando vine yo los míos en el suelo. Y yo una vez empecé a parar los míos. Los amigos míos me ayudaron a llenar a Dios, ¿por qué? Porque ellos vienen la conciencia mía y ven cómo se dicen que fue eso un abuso que hicieron conmigo. ¿Tú me entiendes? En vez de ayudarme, porque soy un hombre solo aquí, no tengo a nadie aquí. El papá mío se murió. Esto aquí es una herencia. Yo tengo un muchacho, un hijo varón. El varón no está aquí conmigo, ¿por qué? Porque me voy a estamos allá en chumba de agua. ¿Usted me entiende? Entonces, dígame usted qué voy a hacer yo. Yo aquí mojándome, yo no quiero cuarto, yo quiero una casa ahí. ¿Usted me entiende? Porque eso que me están dando a mí, que 13.500 pesos, eso no es cuarto. Le dije a ellos, mírame, busca coger una casa porque yo no quiero cuarto. Es mi casa y no me van a caer aquí muerto. Porque yo me voy a quedar en el aire porque otro quiera. Ustedes quieren robar los cuartos de todo el mundo para venir a abusar de uno aquí. Mira cómo estoy yo aquí, que mira cómo tengo la mano, mira ese callo, todo eso. Entonces, eso no dice que use con una pala y una carretilla todo el tiempo trabajando con una carretilla a las 24 horas en la calle. ¿Tú me entiendes? ¿Entiendes tú que ese dinero que te están ofreciendo es poco para lo que vale esta residencia? Pero muy poco. 13.000 pesos no te vas a comprar una casa. Ni un solar tú vas a comprar con 13.000 pesos. Entonces yo quiero que ellos me compren a mí una casa para yo estar tranquilo. Yo no quiero cuarto en mi casa que yo quiero. Lo único. Por supuesto que sí, que estamos en el siglo de las comunicaciones. Dentro de ese amplio tema, hablemos de redes sociales con un experto. Juan Medina está con nosotros. Vamos a hablar, si usted está de acuerdo, porque eso es importante, claro, de las redes sociales, Juan. Hablemos de las redes sociales. Bienvenido. Buen día, gracias Pablo. Buen día, amigos televidentes. Este es un temita que a nosotros nos gusta darle mucho la vuelta. ¿Por qué? Porque las redes sociales es algo muy complejo, no es tan simple como se ve. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de las redes sociales, lo bueno, lo malo y lo peor. Y lo hemos nombrado así, ¿a razón de qué? De que las redes sociales tienen ventajas, tienen desventajas, pero se están haciendo muchas cosas extremadamente dañinas con interés malicioso que la gente no sabe o no entiende que puede tener ciertas sanciones por cometer ciertos actos. Entonces, así lo hemos bautizado el día de hoy. Lo bueno, lo malo y lo peor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con esto, Pablo, es mencionar nuestras redes sociales. Por si acaso quiere contactarnos, tiene alguna pregunta o una recomendación, Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram. Entonces, ¿qué es una red social? Mucha gente entiende que las redes sociales es algo nuevo. ¿Por qué? Porque lo ven a través de los medios electrónicos, las tecnologías de la comunicación, de la información y la comunicación, no han permitido interconectarnos. Pero una red social es una estructura social, un grupo de personas que tiene un fin común, intereses comunes y entonces se aglomeran en algo específico. Las tecnologías nos permiten, en la virtualidad del ciberespacio, poder comunicarnos o tener una interconexión con personas de intereses común. Entonces se crea esta estructura. Entonces, estas redes sociales traen ciertos inconvenientes. He puesto esta en primera parte, ¿por qué? Porque es algo que está pasando muy a menudo, que es el phishing o la suplantación de identidad. Esta suplantación de identidad, ¿en qué se basa? Que el suplantador normalmente es alguien que tiene el interés de hacer daño, de recibir un beneficio, de crear ciertas situaciones, clona la identidad de una entidad o de una persona que es auténtica para hacer ciertos daños o beneficiarse con informaciones de un tercero. O informaciones crediticias, beneficio económico, tarjeta de crédito o simplemente para difamar y hacer daño. ¿Qué alternativa le dan las leyes a la víctima de esto? Ahí vamos a adelantar. Al final le voy a mostrar la legislación en República Dominicana que ataca este tipo de cosas, pero también están las plataformas sociales que permiten de
reportar alguna cuenta que no sea real o que sea falsa. ¿Para qué? Para bloquearlo. El mejor pleito es el que no se echa. Cualquier abogado, cualquier persona que entienda eso va a estar avanzado. Si usted ve que hay una cuenta que no es de usted, que le están clonando su identidad, lo primero que usted tiene que hacer es reportarla. Si quiere escalar a afrontar este tipo de situación, hay medidas que se pueden tomar para solucionarla. Pero no nos mantengamos con el dominicanismo de dejemos eso así. Si siempre decimos vamos a dejar eso así, entonces vamos a afrontar problemas mayores. Cuando usted ve que este tipo de situación se suscita, trate de solucionarla. Entonces, en la República Dominicana, más del 50% de los jóvenes utiliza las redes sociales en un promedio de 20 minutos diarios. O sea, esto es sorprendente. Nosotros desde que nos levantamos, lo primero que hacemos, en vez de darle un beso a quien duerme con nosotros o llamar a nuestros padres, ¿qué hacemos? Cogemos el celular y entramos a las redes sociales. ¿Por qué? Porque somos adictos a las redes sociales. También somos mobofóbicos. ¿Qué pasa con esto? Si salimos de la casa y no tenemos el celular, esta fobia de no tener el celular arriba nos obliga a devolvernos y buscar el teléfono. Entonces, el promedio de utilización entre los jóvenes dominicanos es 20 minutos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar las redes sociales? Bueno, se comparten momentos a través de los medios electrónicos que se mantienen mientras usted tenga la red y que se indexen, y puede compartirlos con personas que usted tiene vínculos sentimentales que estén fuera, lejos, que vivan en otros países. Por ejemplo, mi hermana vive en Londres, pero cuando compartimos, subimos una fotografía y ella siente que está ahí cerquita de nosotros. Permite ese tipo de cosas. Se eliminan estas fronteras. Son perfectas para establecer conexiones con el mundo profesional. Si usted quiere, por ejemplo, contactar compañías, de hecho, hay compañías que ofertan empleos a través de las redes sociales y usted puede hasta trabajar en línea sin necesidad de desplazarse físicamente a este tipo de funciones. Otra ventaja, miren a nuestro modelo el día de hoy, nuestro compañero y amigo Tomás Guante. ¿Qué ventaja trae? Que la comunicación puede ser en tiempo real. Eso no es cuestión de filtración. Tomás ni siquiera recordaba que se había indexado esta fotografía a través de los buscadores. Pero estas redes sociales permiten que generar interés en movimientos masivos, como por ejemplo la Marcha Verde, asuntos en Venezuela, ese tipo de cosas permiten las redes sociales. También son bastante dinámicas para producir contenido en Internet. ¿A qué me refiero dinámicas de contenido en Internet? Esa imagen. Tomás lo subió hace muchísimos años, ni se recordaba que esa imagen estaba por ahí, pero cuando usted busca en Google, ha indexado esta imagen en ese buscador. Otra ventaja, mejora la marca y la imagen personal. Las redes sociales permiten llegar a muchísimas personas con un simple clic en tiempo real. De hecho, en tu caso, Pablo, tienes como 128,000 seguidores que automáticamente subes algo. Tú subiste algo hace 3 horas y media y ya todas las personas han visto que tú has subido ese tipo de información. ¿Por qué? Porque permiten la mejora de la marca personal. ¿Pero a qué se debe eso? En los años 30, esta persona, este húngaro, llamado Frisch Carinti, estableció algo que se llamó los 6 grados de separación. ¿Y en qué se basa los 6 grados de separación? Si nosotros los dominicanos tenemos una frase, no es que yo sepa hacerlo todo, sino que sepa quién lo hace. Gente que conozca gente. Si yo quiero, por ejemplo, llegar a Donald Trump, no necesariamente tengo que conocer a Donald Trump. Claro. Tú tienes familiar en Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, yo te digo, Pablo, yo quiero enviarle esta tableta a Donald Trump. Tú se la haces llegar y tú me dices, bueno, yo no conozco a Trump. Lo que pasa es que hay una sobrina que es muy amiga de la muchacha del servicio doméstico de doña Ivanka. Ahí va el punto. Entonces, ¿cuánto van? Y le llega. ¿Cuánto van? 1, 2, 3. Muchacha, servicio doméstico de Ivanka, ya van 3 grados de separación. Cuando yo te lo entrego a ti, viene el cuarto. Entonces, él estableció la regla de los 6 grados de separación. Esos 4 grados ya automáticamente le llega a la laptop Ivanka que se le entrega al presidente Trump. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente llegamos al 6º grado de separación. Exacto. Ese 6º grado de separación sobrepasa la cantidad de habitantes que hay en el mundo. En la actualidad hay 7.560 millones de personas en el mundo y ni siquiera llegamos al 6º grado de separación. Entonces, las desventajas de estas redes sociales, lo primero, que si son peligrosas si usted no configura su privacidad. ¿Por qué? Porque se expone la vida privada. En tu caso, Twitter, tú no permites que te taguen en fotografías. ¿Por qué? Porque te está protegiendo de cualquier inconveniente que pueda suscitarse al hecho de vincularte. Tú
me investigaste, Manuel? Nosotros hacemos nuestro trabajo, de eso es que se trata. Trabajamos para llevarle la información como deben de ser a las personas que nos sintonizan. Bueno, pueden darse casos de suplantación de identidad, que es lo que está pasando fuertemente en República Dominicana. Que te interrumpa. Y el problema con el password, porque se tiene entendido que muchísima gente, el 1234, password 1234 1900 tanto. O sea, la gente tiende mucho a ponérsela a sí mismo muy fácil y es relativamente fácil el suplantar. Una de las contraseñas peores que se pueden utilizar son secuencias numéricas fáciles de descubrir. Claro. Fechas de nacimiento, fechas de familiares queridos, palabras pero que la gente muy de eso, La gente comete ese grave error. Lo que se le aconseja siempre es utilizar password que sean encriptados. ¿Cómo nos referimos a encriptados? Que tengan codificados, que tengan cierta seguridad. Los aconsejamos siempre pongan letra mayúscula, números, símbolos para evitar que este tipo de cosas pase. Por ejemplo, hay personas que tienen la letra de una canción y en vez de la A le ponen una arroba, en vez de una I le ponen un 1, y eso es cierta seguridad. Entonces, entre las desventajas está que pueden ser adictivas e invierten mucha cantidad de tiempo. Cuando usted toma la red social, entra a este mundo, pierde mucho tiempo. Cuando usted tiene ciertas responsabilidades, que se va a sentar a hacer un trabajo en la computadora, dice, no, déjame ver qué está pasando en Instagram, déjame ver qué está pasando en Facebook. Y al fin y al cabo pierde todo el tiempo que debió de invertir en eso. Para ir cerrando, vamos a mostrar esto que pasó. Este es un caso de una suplantación de identidad de una magistrada. Le clonaron su cuenta de Facebook y a través de las cuentas estaban pidiendo dinero a todas las personas que agregaron que pensaban que era la magistrada. De hecho, ella lo publicó. Y tengo varios amigos que transfirieron a cuenta desde 3,000 y 5,000 pesos porque pensaban que era la magistrada. Entonces, eso es suplantación de identidad. Otra de las cosas, se utilizan para difamar. Quien crea un perfil falso y se encarga de difamar puede ser sancionado. También se utiliza para beneficio económico. Sí. Entonces, esto es otro ejemplo de redes sociales que utilizan clonadas para recibir beneficios. Pablo, para cerrar, está esta parte, la difamación y la injuria. La ley 53-07 de crímenes y delitos de alta tecnología establece sanciones bien expresas y claras a personas que hacen este tipo de delitos, que van desde 3 meses hasta 7 años con sanciones privativas de libertad y hasta 500 veces un salario mínimo por este tipo de sanción. La verdad es que tiene un filón periodístico este tema. Muy extenso. Y me gustaría que tú tienes por ahí tus redes sociales. Tus redes, todo, ahí está, ponla por ahí, porque sería bueno que ustedes, amigos, si tienen alguna sugerencia de temas, alguna pregunta específica, tienen toda una semana, porque el próximo viernes nos vamos a encontrar aquí con Juan Manuel Medina, que es un experto tecnológico que lo está demostrando aquí. Muchísimas gracias, Juan. Pablo. Un placer.